¿Cuántos saben que estamos viviendo tiempos peligrosos? Tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Y Dios pues nos está dando advertencias poderosas, nos está dando enseñanzas poderosísimas, nos está abriendo los ojos para que podamos avanzar, para que podamos ser esos instrumentos útiles que Él quiere usar en este tiempo. Y es necesario pues que pasemos pruebas, vicisitudes, que tengamos crisis, que haya en algunos lugares caos, que es necesario que cosas pasen, porque el Señor dijo que era necesario que todo esto aconteciera, cuando Él habla en el capítulo 24 de Mateo, y cuando Él dice que es necesario que todo esto acontezca, pues porque usted y yo estamos ahorita mismo fundamentados en una promesa muy grande, y es que estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos esperando su retorno, usted y yo tenemos que saber también que antes de su venida tienen que cumplirse cada una de las palabras que salieron de su boca. Todo acontecimiento profético que Él ya dejó escrito en las escrituras está de que antes de su venida vamos a tener que ver muchos acontecimientos. Y pues ya gran parte de esos acontecimientos ya los estamos viendo. Y el Señor también nos ha dado a nosotros palabra para que nos mantengamos fuertes, nos ha dado palabras de fortaleza, palabras de ánimo, nos ha dado palabra para que usted y yo nos mantengamos fundamentados, cimentados, con firmeza en lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Y esa es la esperanza y la confianza que usted y yo debemos mantener siempre, que aunque la tierra sea conmovida, aunque todo el universo esté conmocionado, aunque estén pasando cosas terribles a nuestro alrededor, usted y yo podemos estar confiados y estar tranquilos que aunque caigan 1000 de un lado y 10,000 del otro lado, a nosotros nos llegará el mal. Y Él estará siempre con nosotros si usted y yo somos obedientes a sus instrucciones. Si usted y yo somos obedientes a cada mandato que Él nos ha dado. Si usted y yo caminamos en la directriz que Él nos entrega. Él ha puesto delante de nosotros dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Él nos ha dicho, ay de ti, si eliges el camino de la vida, para que vivas tú y tus generaciones. O sea que si somos sabios, vamos a elegir el camino de la vida, porque el camino de la vida nos va a llevar a nosotros, pues, a vivir una vida eterna, y no solamente nosotros, sino nuestras generaciones también. Necesitamos sabiduría para poder aprender a caminar en lo que el Padre Celestial nos ha llamado a caminar. No estamos aquí en este mundo para vivir una vida común y corriente. Estamos aquí en este mundo para ser representantes de Jesús. Fuimos llamados por Dios para eso, para que lo representemos de manera oficial como hijos de Dios, como herederos de todas las riquezas de su reino, como sus embajadores, como sus reyes, sus sacerdotes, su nación santa que somos. Y para eso usted y yo tenemos que estar completamente convencidos de quién somos, convencidos de nuestra identidad en Cristo Jesús. Que usted y yo estemos convencidísimos de que estamos en este mundo no porque nosotros queremos, es porque Dios fue el que quiso. No nos llamamos nosotros mismos, fue Dios el que nos llamó. Y hoy amamos al Señor porque Él nos amó a nosotros primero. Y eso es importante cuando tenemos bien claro realmente quién somos nosotros, quién es nuestro dueño, quién es nuestro creador, a quién le pertenecemos, quién fue el que diseñó nuestras vidas, que tenemos su sello, que nosotros somos la hechura de la mano de Dios, que no fuimos creados por hombres, que fuimos creados por Él mismo, que Él sopló aliento de vida sobre nosotros y que hoy existimos porque Él ha puesto su vida dentro de nosotros. La vida de Cristo está en nosotros. La vida de Jesús está en nosotros porque dice la palabra que nosotros resucitamos juntamente con Él. Y como resucitamos juntamente con Él, qué glorioso, porque también recibimos su Santo Espíritu. Hoy usted y yo tenemos algo que el mundo no tiene.
Oh, para la gloria de nuestro Padre Celestial, damos alabanza a Él en todo tiempo. Damos gloria a nuestro Padre Celestial porque tenemos su Santo Espíritu. Ya no vivimos como vivíamos antes, estábamos alejados de Él. Ahora tenemos su Santo Espíritu, el que nos guía a toda la verdad. Él es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro fiel amigo, pero también es nuestra guía. Él es nuestro ayo. Él es el que nos cuida, el que nos enseña, el que nos alimenta, el que nos dirige, el que nos ubica, el que nos direcciona, el que nos afirma en identidad. Así que damos gracias a papá porque tenemos un regalo glorioso que es su Santo Espíritu dentro de nosotros y la vida de Cristo. Por eso usted y yo respiramos hoy. Hoy respiramos vida. Hoy respiramos vida. Hoy podemos disfrutar de un gozo precioso, ese gozo que es nuestra fortaleza. Hoy podemos disfrutar de ese shalom que Dios nos da. Es esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Que esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, nuestra mirada no está puesta aquí abajo, sino que nuestra mirada está puesta ahí arriba en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Que no estamos entretenidos con las cosas de este mundo, sino que estamos avanzando, avanzando, avanzando en lo que nuestro Padre Celestial nos llamó a hacer. Así que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad muy grande. Como hijos de Dios tenemos una asignación, como hijos de Dios hemos sido delegados por nuestro Señor Jesucristo para una gran comisión aquí en este planeta Tierra, y aunque nosotros no pertenecemos a este mundo, usted y yo tenemos una responsabilidad muy grande en este mundo, y es mostrar a Dios, dar a conocer a Dios. Para eso recibimos su poder y recibimos su autoridad. Caminamos en identidad de hijos porque por medio de Jesús, usted y yo fuimos posicionados en el lugar correcto. Usted y yo fuimos posicionados en un lugar de autoridad porque hemos sido reconciliados con nuestro Padre Celestial y fuimos puestos en la relación correcta con Él. Ahora usted y yo le representamos. Ahora usted y yo lo mostramos donde quiera que vamos. Y por eso más responsabilidad nos ha delegado el Señor a todos los que hemos entendido esto. Porque hemos entendido que hay un propósito grande dentro de cada uno de nosotros. Y cuando a nosotros se nos revela realmente nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, ese propósito tiene que ser manifestado, tiene que ser dado a conocer, tiene que ser cumplido en nuestra vida y en la vida de otras personas. Cuando conocemos realmente la obra redentora de nuestro Señor Jesús, cuando entendemos qué fue lo que Él hizo a favor de nosotros, qué fue el beneficio tan grande que usted y yo recibimos por medio de la obra redentora de Jesús. Usted y yo no vivimos una vida común y corriente. Usted y yo no vivimos una vida vana, no vivimos una vida sin fruto, no vivimos una vida sin propósito, sino que vivimos una vida extraordinaria. Porque ya no vivimos para nosotros, porque ya no vivimos para nuestros propios placeres, porque ya no vivimos para nuestros propios propósitos, sino que vivimos para los propósitos del reino de Dios. Vivimos para complacer a Dios, para agradarle a Él. Ya no nos agradamos a nosotros mismos, ni tampoco buscamos agradar a la gente. Ya no buscamos vivir de acuerdo a los deseos nuestros ni a los deseos de otras personas, sino que buscamos siempre agradar a nuestro Padre Celestial. Cuando conocemos nuestra verdadera identidad, cuando sabemos quién somos en Cristo Jesús, cuando se nos ha revelado el propósito de Dios para nuestra vida, entonces ahí es donde empezamos a disfrutar lo que es el verdadero gobierno de Dios. Porque caminamos bajo su gobierno, porque caminamos bajo su voluntad, porque caminamos bajo sus directrices, porque caminamos por la senda de justicia que Él nos trazó, porque empezamos a vivir
el reino de Dios aquí en esta tierra. Y no solamente lo vivimos, lo establecemos donde quiera que vamos, lo mostramos también a otros y hacemos que otras personas también vivan ese mismo diseño. Qué hermoso, mis amados, cuando usted y yo podemos entender que nosotros no vivimos aquí en este mundo solamente para vivir un día más, que nosotros no estamos aquí en este planeta para vivir un día más, para levantarnos y vivir una vida común y corriente, un día cada día común y corriente, un día solamente lleno de expectativas basadas en lo que este mundo nos pueda dar, un mundo lleno de expectativas donde siempre está ofreciéndole, o sea, vivir una vida de expectativas esperando lo que el mundo nos pueda ofrecer, lo que el mundo nos pueda dar. Y el mundo lo único que ofrece son placeres. El mundo lo único que ofrece son pasiones. El mundo no ofrece nada bueno, porque el mundo está bajo el poder del maligno. Y el mundo lo único que ofrece es destrucción y muerte, porque el mundo lo que ofrece es engaño, vanidad. Pero cuando entendemos quién somos en Cristo Jesús, cuando tenemos identidad de hijos, cuando sabemos que somos los reyes de Dios aquí en esta tierra gobernando, porque para eso el Señor nos dio gobierno, nos dio poder y nos dio autoridad, usted y yo vivimos una vida diferente. Usted y yo vivimos una vida que muestra a Dios. Usted y yo vivimos una vida que le agrada al Padre. Usted y yo vivimos una vida con propósito. Así que es maravilloso poder entender que el Padre Celestial en este tiempo está trayendo mucho entendimiento a su pueblo para que podamos comprender realmente para qué vivimos, por qué existimos, para qué nacimos y para qué el Señor en este tiempo nos está llamando con tanta contundencia a servirle a Él en base a sus propósitos y no a los nuestros. A servirle a Él en base a lo que Él ya estableció, en base a lo que Él diseñó, en base a lo que salió de su boca y no lo que sale de la boca de otras personas. Porque nuestras vidas no pueden ser regidas por ningún hombre. Nuestra vida no puede ser gobernada por ninguna persona. Usted y yo, cuando decidimos meternos dentro del gobierno de Dios, pues es Él el que nos gobierna. Somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios, direccionados por Él. No caminamos como caminábamos antes, donde vivíamos y hacíamos todas las cosas para complacernos a nosotros mismos o para complacer a otras personas. No, empezamos a vivir para Dios, para sus propósitos, a beneficio del reino. Y todo lo que hacemos, lo hacemos a beneficio del reino, en pro del reino de Dios, para beneficiar a otras personas, para caminar en justicia. La justicia de Dios tiene que ver con suplir necesidades y solucionar problemas. Y por eso es importante entonces conocer la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, usted y yo podemos caminar en autoridad, en ese poder, en ese gobierno, conocer realmente el propósito para el cual Dios nos creó y hacer cosas tan grandes y tan maravillosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra, como es ir a transformar la vida de otras personas a través de la palabra de Dios. Dios no nos llamó a entretener a la gente. Dios no nos llamó a mantener a la gente desenfocada, entretenida, distraída. Dios nos llamó a hacer lo mismo que hizo Jesús cuando anduvo por este mundo. El mismo Jesús dijo: cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Ustedes harán cosas mayores que las que yo hice. Aquí no está hablando de milagros. Aquí no está hablando de maravillas. Aquí no está hablando de todas aquellas cosas tan preciosas y tan maravillosas que hizo nuestro Señor Jesús cuando anduvo por este mundo, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, haciendo milagros, sanidades, alimentando 4,000, 5,000. Gloria a Dios por todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, que a través de su Santo Espíritu usted y yo también lo podemos hacer. Pero hay algo más grande que usted y yo debemos hacer. Hay cosas más grandes que usted y yo hoy debemos hacer. Jesús fue santo, 100% santo. Aunque fue 100% hombre, fue 100% santo y puro.
Él no se contaminó con este mundo. Jesús no se contaminó con el sistema religioso. Jesús no se contaminó con ese sistema pagano, con ese sistema mundano. Jesús no se contaminó con el sistema político. Él no se mantuvo metido entre la política contaminándose. Jesús no se mantuvo metido entre la religión contaminándose con la religión. Jesús no se contaminó absolutamente con nada de ninguno de los sistemas que gobiernan el mundo. Jesús fue la luz de este mundo. Jesús nunca se contaminó. Al contrario, Él vino a iluminar el camino de todos aquellos que estaban en tanta oscuridad. Jesús nunca se dejó contaminar por las tinieblas, aunque anduvo en medio de ellas. Él nunca se dejó contaminar por las tinieblas. Él fue luz en medio de ellas. Y muchos fueron salvos. Muchos fueron salvos. Usted y yo haremos cosas mayores, porque aunque usted y yo no somos 100% santos, y aunque usted y yo nacimos en un mundo que está tan plagado de tanta maldad, y vivimos en ese mundo y fuimos gobernados por ese mundo, hay algo tan grande y tan maravilloso que ha hecho el Padre Celestial a través de su Hijo Jesús por nosotros, para sacarnos a nosotros de ese sistema pagano, mundano, de tinieblas, de destrucción y muerte. Y es que el Señor nos deslastró a nosotros de ese sistema. El Señor nos deslastró a nosotros de ese reino de tinieblas. Él nos desarraigó de ahí a través de Jesús y nos trasladó a su reino inconmovible, al reino de luz, a ese reino de paz, a ese reino de poder. Y usted y yo fuimos posicionados en ese reino. Y aunque no somos perfectos, y aunque usted y yo no somos perfectos, y aunque usted y yo no caminamos como caminó Jesús cuando anduvo por este mundo, usted y yo tenemos el mismo espíritu que estuvo en Jesús. Por eso Él dijo, y cosas mayores ustedes harán. Porque aún siendo nosotros tan imperfectos, aún siendo nosotros todavía tan pecadores, porque aún siendo nosotros todavía con tantas debilidades, con tantas incapacidades, con tantas imposibilidades, aún cuando nosotros vivimos quizás con tantas situaciones que se presentan en medio y que a veces pensamos que no lo vamos a lograr, que no vamos a poder salir victoriosos de las situaciones que se presentan, siempre salimos en victoria. Siempre el Señor nos da la fuerza para vencer, aleluya. Siempre el Señor nos da la fuerza para que usted y yo podamos levantar nuestra mirada y ver cuánto camino nos queda todavía por recorrer. Podemos hacer cosas mayores que las que nuestro Señor Jesús hizo. Claro que sí, las podemos hacer. Tenemos el Espíritu de Dios, el que nos ayuda a hacer todas las cosas que nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es el poder en nosotros para poder hacer todo lo que es imposible, que no podemos hacer con nuestras fuerzas humanas. Él es nuestro ayudador. Él es quien nos ayuda a vencer. Él es quien nos ayuda a salir victoriosos de toda situación adversa. Él es el que nos ayuda a salir victoriosos de la enfermedad. Él es el que nos recuerda en todo tiempo que Jesucristo venció a la enfermedad, que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció todo lo que se quiera oponer para que usted y yo avancemos. Aleluya. Gloria a Cristo. Tenemos el poder de Dios en nosotros. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Hemos recibido el poder del Espíritu Santo para vencer, para hacerle frente a todo principado y a toda potestad y a todo lo que se quiera levantar y ponerse enfrente de nosotros para no dejarnos avanzar. Amados, si no avanzamos es porque no queremos. Si no avanzamos es porque nos hemos dejado intimidar. Si no avanzamos es porque nos hemos dejado estructurar por cualquier sistema de este mundo. Si no avanzamos es porque le hemos dado más importancia a lo que dicen los hombres que a lo que ya Dios dijo. Si no avanzamos es porque dejamos que las palabras que salieron de la boca de Satanás a través de un hombre o de una mujer nos haya puesto limitaciones. Pero Dios nos dio su espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos da a nosotros la capacidad para hacer que todas las cosas sean posibles.
El Espíritu Santo de Dios es el que nos da a nosotros el poder para hacer que las cosas sucedan, que aún las cosas que no son, nosotros las llamemos como que ya fueron. Es tan tremendo porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete de aquí para allá y la montaña se moverá. Todo lo que necesitamos es fe tan pequeñita como un granito de mostaza. Pero es esa fe verdadera la que el Señor quiere que usted y yo tengamos para que lo podamos mostrar. No podemos mostrar a Dios con una fe fingida. No podemos mostrar a Dios, no podemos dar a conocer a Dios, no podemos representar a Dios con una fe mediocre, con una fe donde hoy creo que sí puedo, pero mañana creo que ya no puedo. Con una fe que es variable, con una fe que me hace vivir como un niño fluctuante, como una persona que hoy soy madura, pero mañana soy un niño que no cree. Necesitamos levantarnos y accionar de manera intencional, porque para eso tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. No solamente eso, amados, hemos recibido un regalo maravilloso que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Usted y yo estamos empoderados, pero no empoderados simplemente porque creemos que estamos empoderados, porque es que el estar empoderado no tiene nada que ver con todo lo que se habla a veces desde las plataformas, de que pensamos que empoderamos a la gente simplemente porque entregamos un mensaje. El empoderamiento viene de la presencia de Dios. El empoderamiento comienza en el lugar secreto. El empoderamiento comienza en la crisis. El empoderamiento comienza en la dificultad. El empoderamiento comienza en los procesos. El empoderamiento comienza en los desiertos. El empoderamiento comienza en la escasez, en la enfermedad, en toda oposición, en todo lo que nos quiera hacer pensar a nosotros que no lo podemos hacer. Allí es cuando comienza el empoderamiento, cuando usted y yo nos determinamos a creer que ya todo Jesucristo lo hizo por nosotros, que lo único que usted y yo tenemos que hacer es accionar en lo que Él ya hizo, en lo que Él ya dijo, en lo que ya fue, en lo que desde la eternidad ya fue hecho. El empoderamiento comienza cuando usted y yo nos determinamos a salir en victoria de los procesos. Ahí es donde comienza el empoderamiento. No somos empoderados porque alguien nos pone la mano encima. Usted y yo no recibimos poder porque alguien pone su mano sobre mí. Usted y yo no recibimos poder porque alguien viene a poner su mano sobre nosotros. Hay una diferencia muy grande entre los ministros de hoy y los ministros del tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, en el tiempo del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y de todos los apóstoles que estaban llenos, oiga, llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro los sanara. Pedro ni siquiera los tenía que tocar. El apóstol Pedro no tenía que mover un dedo. Solo su sombra los sanaba. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de Dios, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, porque él había muerto completamente a su naturaleza pecaminosa, porque Pedro ya no caminaba en la naturaleza con la que él había venido a este mundo. Pedro ya caminaba con la naturaleza de Jesús. La naturaleza de Jesús era la que estaba en Pedro, y Pedro fue perfeccionado en amor. Pedro fue perfeccionado en obediencia. Pedro se mantuvo fiel a la asignación que el Padre Celestial le entregó. Fue un mártir, cumplió el propósito de Dios en este mundo. Pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. La gente recibía poder cuando los apóstoles ponían la mano sobre ellos, porque esos apóstoles estaban llenos de Dios, porque ellos estaban llenos del Espíritu de Dios, porque ellos estaban llenos del poder de Dios. Jesús les dijo que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que ellos iban a recibir poder. ¿Para qué? Para que le fueran testigos a Jesús. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros también. Eso es lo que el Padre Celestial anhela de cada uno de nosotros, que también somos sus hijos. Que usted y yo también podamos hacer todas aquellas cosas que hicieron los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús.
Todo lo que ellos pudieron hacer lo hicieron porque ellos se determinaron a hacer algo. Se llama morir. Morir. Morir a esa naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Morir. Morir a esa naturaleza pecaminosa que nos gobierna. A esa naturaleza pecaminosa que nos hace caminar todavía en tantas debilidades, en tantas incapacidades, en tantas flaquezas, en tantas imposibilidades, con pensamientos variantes o pensamientos gobernantes. Todo aquello que nos hace vivir a nosotros todavía siendo parte del sistema de este mundo, donde somos todavía tan gobernados por el calendario terrenal, donde somos tan gobernados por las leyes de los hombres, donde somos tan gobernados por todo lo que implementa el sistema de gobierno, sistema político, sistema de educación, el sistema de salud, sistema religioso, sistema de las finanzas, el sistema de las audiovisuales, las comunicaciones, telecomunicaciones. Todo esto es sistema. Todo esto es sistema. Ahora, una pregunta. ¿Por qué los discípulos de Jesús pudieron hacer cosas tan maravillosas? Ay, bendito Padre de la gloria, te alabo, mi Señor. ¿Por qué los discípulos de Jesús pudieron hacer tantas cosas tan grandes, pudieron hacer tantas cosas tan maravillosas? Porque ellos pudieron hacer milagros, porque ellos pudieron hacer tantas maravillas, porque ellos pudieron hacer tantas sanidades, porque ellos pudieron sacar a tanta gente de las prisiones, porque ellos pudieron evangelizar a tantas personas, porque ellos pudieron ver el propósito de Dios cumplido en sus vidas, porque en ese tiempo no tenemos toda la oposición que tenemos hoy. Hoy tenemos las telecomunicaciones que se nos oponen a nosotros para poder avanzar en el reino de Dios. Somos muy dados a todo sistema de este mundo. Usted y yo tenemos el mismo espíritu que tenía Pablo. Usted y yo tenemos hoy el mismo espíritu que tenía Pedro. Usted y yo tenemos hoy el mismo espíritu que tenían todos los apóstoles de Jesús. Pero ¿y por qué no podemos hacer todas las cosas que ellos también hicieron? Es que en ese tiempo ellos no fueron gobernados por el sistema de este mundo, porque ellos no se dejaron gobernar por el sistema de este mundo. Gloria a Dios, pues porque ellos en ese tiempo no tenían todo lo que hoy gobierna el mundo. Los satélites, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con el sistema satelital. Ellos no tenían nada de eso. Y gloria a Dios, porque eso se les hizo a ellos más fácil para poder avanzar en el reino de Dios y hacer que el reino avanzara. Pero ¿qué pasa? Ellos tuvieron mucha oposición con el sistema político y tuvieron mucho problema con el sistema religioso. Oh, sí, claro que sí. Ellos tuvieron mucho problema con el sistema político y el sistema religioso. Pero ellos le hicieron frente a eso, porque ellos tenían el poder de Dios para hacerlo. Ellos tenían el Espíritu Santo de Dios para hacerlo. Ellos fueron confrontados también porque no se sometían al mundo. Ellos fueron confrontados porque ellos no se sometían a las leyes de este mundo, a las leyes establecidas por hombres. Ellos fueron confrontados y amenazados de muerte también porque ellos no querían someterse al sistema religioso, porque ellos no querían someterse, y no era que no querían, era que no podían. Ellos habían rendido su vida a Jesús, ellos conocieron a Jesús, ellos eran testigos de Jesús. Y fueron llamados para eso, para que representaran a Jesús. Tenían al Espíritu Santo de Dios, era el que les daba a ellos la sabiduría, la convicción, la certeza, toda esa fe tan grande que ellos tenían, esa fe verdadera, para ellos decir, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos sabían muy bien a quién les servían. Ellos sabían muy bien quién era su Dios. Ellos sabían muy bien quién se subió a la cruz por ellos. Ellos entendieron la obra redentora de Jesús. Ellos entendieron claramente lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Ellos entendieron claramente cuál fue la asignación que Dios les entregó a través de Jesús. Ellos entendieron claritito que Dios les dio a través de Jesús poder y autoridad para ir por todas las naciones haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también ellos entendieron que Jesús iba a estar con ellos todos los días de su vida hasta el fin de los tiempos.
porque ellos iban a ser obedientes a la encomienda, a la gran comisión. Ellos no se dejaron paralizar, ellos no se dejaron estancar, ellos no se dejaron intimidar, ellos no permitieron que el sistema religioso y que el sistema político los detuviera en su asignación. Ellos avanzaron y fueron fieles también hasta la muerte, igual que Jesús. Jesús fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no se dejó intimidar, Jesús no se dejó deslastrar de la posición que Dios lo puso aquí en esta tierra. Igual ellos, el único que se dejó sacar del propósito fue Judas, pero era necesario que así fuera para que usted y yo hoy podamos disfrutar de esa salvación tan grande. Pero el poder de Dios que estaba en los discípulos de Jesús en aquel tiempo es el mismo que está en nosotros también. Ahora, ¿por qué usted y yo no podemos hacer las mismas cosas que hicieron ellos? Cuando Jesús dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo hice y aún mayor. Porque ellos sí lo pudieron hacer y nosotros no. Porque hay mucho entretenimiento en este tiempo. Porque hay demasiada distracción en este tiempo. Porque hay mucha falta de compromiso en este tiempo. Porque no queremos pasar tiempo con Dios. Porque no queremos meternos a las profundidades del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Porque no queremos profundizar, no queremos entrar en esos procesos de aprendizaje donde conocemos y entendemos la voluntad de Dios para que la podamos disfrutar, para que la podamos obedecer, para que la podamos manifestar a otros. Nos conformamos a ser simplemente gente que llega a un lugar para congregarse simplemente bajo un sistema religioso que lo único que hace es vivir solamente pequeñas temporadas de avivamientos, pero que son avivamientos que no permanecen, sino que son avivamientos temporales donde la gente se emociona porque hay un avivamiento, pero luego vuelve otra vez todo a lo mismo. ¿Saben qué pasó con los discípulos de Jesús? Ellos se tomaron en serio la gran comisión y se fueron a despertar y a despertar y a despertar espiritualmente a todos aquellos que aún dormían. Dios está trayendo un despertar muy poderoso en este tiempo, pero es al espíritu del hombre. Al espíritu del hombre, lo que está durmiendo es el espíritu del hombre. ¿Quién puede despertar el espíritu del hombre? Pues el espíritu de Dios. Ningún hombre puede despertar a otro hombre en sus propias fuerzas, en su propia naturaleza, con su propio propósito. Nadie en este mundo puede despertar a otra persona a menos que esté llena del Espíritu Santo. Quien despierta es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios que despierta el espíritu del hombre. ¿Y cómo despierta? A través de la palabra. Es a través de la palabra, porque la palabra es la que está viva, porque la palabra es la que está despierta. La palabra de Dios no está dormida. La palabra de Dios está despierta. La palabra de Dios permanece viva. Es tan tremendo porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Esto quiere decir que la palabra de Dios permanece activa, despierta todo el tiempo, de siglo en siglo, de generación en generación. La palabra de Dios no duerme, amados. La palabra de Dios no duerme, como tampoco duerme el que la habló. Toda palabra que ha salido de la boca de nuestro Padre Celestial cumplirá su propósito. No va a regresar a él vacía, sino que va a cumplir el propósito para el cual él la envió. Será prosperada en aquello en lo que él la envió. Entonces la palabra de Dios no está dormida, por lo tanto la palabra de Dios no hay que despertarla. A quien hay que despertar es al Espíritu. Es el Espíritu el que tiene que ser despertado. Y el que despierta al Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios ungida, es la palabra de Dios revelada la que despierta al hombre.
Cuando a un hombre o una mujer se le ha revelado la palabra de Dios, esa palabra ha tomado fuerza dentro de esa persona. Porque cuando esa palabra entra revelada en la vida de alguien, esa palabra despierta a ese alguien. Cuando la palabra de Dios viene ungida de la boca de Dios a través de un hombre o de una mujer, Dios habla y revela al hombre o a la mujer, al ser humano. Y esa palabra sale ungida, sale con poder. ¿Cuál es el propósito? Porque esa palabra, quien la entrega es el Espíritu mismo. Y esa palabra tiene un propósito y es despertar al hombre, despertar a la mujer, despertar. Oiga, cuando Dios creó a Adán, lo despertó cuando sopló aliento de vida sobre él. El Espíritu de Dios entró en Adán y lo despertó. La humanidad quedó dormida cuando Adán se volvió a dormir. Cuando Adán decidió desconectarse del gobierno de Dios y quedó en un autogobierno, quedó sin gobierno, quedó fuera de la voluntad del Padre. Y fue allí donde él quedó nuevamente en tinieblas, quedó en vacío, quedó totalmente desconectado del diseño y de la voluntad de Dios. Y es ahí donde comienza ese antidiseño en todas las generaciones que vinieron después. Puras generaciones fuera del gobierno de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera del diseño de Dios, puras generaciones llenas de tinieblas. Y así vinieron esas tinieblas gobernando de generación en generación, de generación en generación. Estaban como dormidas, generaciones dormidas, puras generaciones dormidas en la iniquidad. Así estábamos usted y yo. Estábamos dormidos en la iniquidad. La iniquidad nos tenía dormidos. La iniquidad nos tenía alejados de Dios. La iniquidad nos tenía apartados de Dios. La iniquidad nos había convertido en enemigos de Dios. Pero Dios mismo, en su amor por su creación, en su amor por lo que Él había creado, volvió nuevamente a esta tierra, descendió a través de su Hijo Jesús, para despertar nuevamente a la humanidad. Para despertar a la humanidad. ¿Despertarles de qué? De ese sueño profundo. También el apóstol Pablo dijo al pueblo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué pasa? Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos apartados, alejados de la gloria de Dios, destituidos completamente de la misericordia, de la gracia del Padre. Pero Él, en su amor y en su misericordia, nos reconcilió con Él mismo por medio de la obra redentora de Jesús. La obra redentora de Jesús nos reconcilió con el Padre y nos puso en la relación correcta con Él. Estábamos destituidos de su gloria, pues volvimos nuevamente al origen, al diseño original. Fuimos puestos nuevamente en la relación correcta con nuestro Padre Celestial, en la misma relación con la que Dios creó a Adán. El Señor nos restituyó nuevamente, restauró nuevamente esa relación entre nosotros y Él. ¿Qué pasó? Que recibimos de gracia la salvación y la vida eterna. Adán había quedado completamente condenado a una muerte eterna, y todas sus generaciones y todas las generaciones hasta el día de hoy que no se han querido reconciliar con el Padre, que no han querido entregarle su vida a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Una humanidad que está totalmente controlada y gobernada por un sistema babilónico, por un sistema de maldad, de confusión, de engaño, de destrucción y muerte. Y así está gran parte del mundo, porque no quieren correr a reconciliarse con el Padre, porque no quieren saber nada de Jesús, el único camino al Padre. No quieren saber nada de Jesús, el Hijo de Dios, la única puerta que nos da acceso al lugar santo. No quieren saber nada de la verdad. No quieren conocer la verdad, quieren seguir viviendo en el engaño, quieren seguir viviendo en la mentira, en la confusión, en la idolatría, en el desgobierno.
fuera de la voluntad del Padre. Y es importante entonces entender que en este tiempo el mundo está como está y gran parte del pueblo de Dios está como está porque no quieren conocer la voluntad de Dios, porque no quieren conocer la voluntad de su Padre, porque no quieren conocer qué fue lo que Dios habló para que usted y yo obedezcamos, para que nosotros los que somos hijos de Dios, porque hemos recibido esa potestad, porque hemos sido hechos hijos de Dios, porque hemos creído en Jesús. Usted y yo no solamente somos creación de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesús ha recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios. Creer en Jesús no es solamente decir yo creo en Dios, porque toda la gente cree en Dios. Cualquier persona con la que usted se ponga a hablar dice que cree en Dios, pero es que salvación, o sea, la vida eterna no es solo para la gente que cree en Dios. La salvación y la vida eterna es para el que ha creído en Jesús. Quiero ser clara en esto porque la Biblia lo dice. Que es necesario creer en Jesús. No es suficiente con creer en Dios. Dios es grande, soberano, Él es poderoso, misericordioso, pero también es justo. Y Él entregó a su Hijo amado en un sacrificio muy grande. Y ese sacrificio no puede quedar en vano. Ay, no, pero yo creo en Dios, yo creo en Dios. ¿Cómo podemos recibir salvación y vida eterna sin creer en Jesús? Eso es imposible. Es imposible porque Dios es justo, Él es soberano. Y Él determinó de que para poder recibir salvación y vida eterna lo tenemos que hacer a través de Jesús. Es por medio de Jesús que somos salvos. Es por medio de su gracia. No es simplemente por creer en Dios, es que es necesario creer en Dios, pero también es necesario creer en Jesús. Porque el que ha creído en Jesús ha recibido y ha sido hecho hijo de Dios. O sea, se le ha dado el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. La creación le pertenece a Dios. Todo lo que hay, la tierra y toda su plenitud, le pertenece a Dios, porque Él la creó. Toda la creación, todo el universo, todo le pertenece a Dios porque Él lo creó. Pero sin Jesús es imposible llegar al Padre. Sin Jesús es imposible ser salvos. Sin Jesús es imposible entrar a la vida eterna. Ay, no, pero es que yo hago muy buenas obras, pero es que yo no le hago daño a nadie, pero es que yo no digo malas palabras, yo no bebo, yo no me emborracho, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no fornico, yo no adultero, yo no practico las cosas de este mundo, pero yo solo creo en Dios. Podemos ser muy buenos, podemos hacer muy buenas obras, podemos tener una apariencia de piedad, de que somos buenos, pero sin Jesús no vamos a poder recibir salvación y vida eterna. Es necesario para llegar al Padre creer en Jesús. Y creer en Jesús implica que hay que morir a este mundo. Implica que hay que hacer lo que hicieron los discípulos de Jesús de aquel tiempo. Implica que tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles de Jesús de aquel tiempo. Morir a la vanagloria. Hay que morir a la vanagloria. Hay que morir a los aplausos. Hay que morir al reconocimiento de los hombres. Hay que morir al querer llevarnos bien con todo mundo. Porque si usted y yo estamos dispuestos a creer en Jesús, a amarlo a Él y a hacer lo que hicieron los discípulos de aquel tiempo, usted y yo
tenemos que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos y que hay unas características en las cuales el apóstol Pablo le habló a Timoteo en segunda de Timoteo en el capítulo 3, que hay gente con la que usted y yo no nos podemos unir. Que hay personas con las que usted y yo no podemos andar, que hay personas con las que usted y yo no podemos hacer alianzas, que hay personas con las que usted y yo no podemos caminar para arriba y para abajo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, con esa gente ni te mezcles, o sea, con esa gente no andes, con esa gente ya no estés más, es necesario que te apartes de esa gente. Léalo usted, segunda de Timoteo capítulo 3. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Segunda de Timoteo capítulo 3. En el versículo 5. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. Porque él está hablando acerca de esas características. Yo se las voy a leer. Donde el apóstol Pablo le está llamando la atención a Timoteo y le está haciendo una advertencia profética. Y le está diciendo los tiempos que vienen, que son exactamente los que estamos viviendo hoy. Y le está diciendo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. En las otras versiones dice que vienen tiempos peligrosos. Que vienen tiempos peligrosos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, o sea, dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y en el versículo 5 dice, y actuarán como religiosos, o sea, fingirán una falsa apariencia de piedad, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de gente. Aquí dice en la Nueva Traducción Viviente, aléjate de esa clase de individuos. Léalo usted todo en su casita, segunda de Timoteo capítulo 3. Porque es importante entender que para que usted y yo podamos hacer las obras que hicieron los apóstoles de Jesús de aquel tiempo, usted y yo tenemos que rendir nuestra vida a Jesús. Y tenemos que dejar que sea Jesús quien nos gobierne, que sea el Espíritu de Dios quien nos ubique, quien nos direccione, quien nos afirme, quien nos confirme, quien nos aconseje, quien nos enseñe la verdad, quien nos muestre todas las cosas que han de venir. Hoy no se puede cumplir el propósito de Dios. Hoy no podemos hacer lo que Jesús dijo que íbamos a hacer porque queremos hacerlo a nuestra manera, porque todo lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, porque todo lo queremos hacer en nuestro propio diseño, porque todo lo quiero hacer de mis propios patrones, en mis propias costumbres, en mis propias tradiciones, porque todo lo quiero hacer conforme a todo lo que el mundo implementa, a todo lo litúrgico, a todo lo eclesiástico, a todo lo que tiene que ver con leyes de hombres. Y Dios no trabaja de esa manera con el ser humano. Dios no trabaja bajo manipulación. Dios no se deja controlar por el hombre. Somos nosotros los que nos dejamos gobernar por él. Y lo único que hacemos es puro entretenimiento. Todo lo que hacemos basado en el entretenimiento, todo lo que hacemos basado en el show, todo basado en la distracción, en la gritería, todo en los aplausos, todo porque queremos brillar nosotros, pero no queremos mostrar a Cristo. No estamos dando a conocer al Cristo glorioso que está dentro de nosotros, lo hemos opacado con tanta vanagloria. Hemos entristecido, contristado al Espíritu Santo de Dios con tanta vanagloria. Porque queremos ser nosotros los famosos. No. Nosotros sin Cristo no somos nada. Nosotros sin Cristo no somos nada. Somos como cualquier mortal que camina por la calle. Necesitamos mostrar a Cristo
Necesitamos mostrar a Dios, necesitamos morirnos completamente a la vanagloria, dejar nosotros de estar pensando en la fama y en los aplausos y en los reconocimientos y que la gente me reconozca y que la gente me aplauda y que la gente vea que aquí yo soy el más fuerte. No se trata de ser el más fuerte, se trata de que Dios sea poderoso en nosotros, que el poder de Dios sea manifestado a través de nosotros. No hay necesidad de gritar mucho, no hay necesidad de esforzarnos para hacer lo que solo Dios puede hacer a través de su Santo Espíritu. Todo lo queremos hacer en nuestras fuerzas, todo lo queremos hacer a nuestra manera, en nuestra propia agenda, en nuestra propia naturaleza pecaminosa. No queremos dejar que la naturaleza de Cristo nos gobierne. No queremos dejar que la naturaleza de Cristo muestre a Dios y su poder, porque es que no queremos morirnos. No nos queremos morir, no nos queremos morir al pasado, no queremos morir al sistema de este mundo, no queremos morir al sistema religioso, no queremos morir a todo lo que nos han enseñado. Venimos todavía arrastrando tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Y eso es lo que nos gobierna a nosotros. Por eso es que no podemos hacer las cosas tan grandes y tan sorprendentes que hicieron los discípulos de Jesús. Por eso es que los discípulos de Jesús le dieron gloria al Padre, porque ellos mostraron a Jesús, fueron testigos de Jesús con el poder de Dios. Hoy no podemos hacer eso, mis amados. Hoy la gente blasfema el nombre de Jesús todo el tiempo por causa del falso testimonio que dan los cristianos. Mucho falso testimonio. Y ese testimonio hace que el mundo blasfeme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo único que la gente busca es fama, reconocimiento de otros hombres, en lugar de buscar el reconocimiento de Dios a través de la obediencia, en lugar de buscar la honra del Padre Celestial a través de una vida humillada completamente delante de Él, un corazón rendido delante de Él. Hoy no, hoy muchos discípulos quieren reconocimiento de hombres, desobedeciendo a Dios, pasando por encima de lo que ya Dios habló, pasando por encima de lo que ya Dios dijo. Prefieren el reconocimiento y los aplausos de la gente que obedecer a Dios. Por eso no hay manifestación de poder. Por eso no hay conversión en el pueblo de Dios. Por eso hay tanta tibieza dentro del pueblo de Dios. Por eso hay tanta gente que lo único que son es cristianos, nada más. Pero no hay poder de Dios en ellos. No hay obediencia, no hay fidelidad, no hay lealtad a la palabra de Dios. Pueblo que no quiere obedecer a la palabra de Dios, pues porque no la conocen, no la han entendido. La voluntad de Dios no se puede obedecer si no se entiende. Si no entendemos la voluntad de Dios, no la podemos obedecer. Tenemos un pueblo que camina guiado por lo que otros hombres le dicen, palabras que salen de su propio corazón y no que han salido de la boca de Dios. Hay gran parte, no estoy diciendo que todo el pueblo de Dios, hay gran parte del pueblo de Dios que ha despertado, que la palabra le ha despertado, que han dejado que la palabra de Dios les despierte, que el mismo Espíritu de Dios con su palabra les despierte y que hoy estén sirviendo a los propósitos eternos del Padre Celestial. Pero hay otra parte que duerme. Hay otra parte seca, hay otra parte que está sin vida, hay otra parte que está en tinieblas. Y si no, pues nuestro Señor Jesús no nos hubiera advertido acerca de los tiempos que venían y nos dejó como enseñanza la parábola de las 10 mujeres. 5 eran sensatas y estaban llenas de Dios. 5 de ellas eran sensatas, estaban llenas de sabiduría. 5 de ellas estaban llenas del Espíritu Santo. 5 de ellas estaban llenas del poder de Dios. 5 de ellas estaban llenas de la palabra porque estaban despiertas, pero habían otras 5 que estaban dormidas. Eso quiere decir que estaban en tinieblas, que aún la palabra de Dios no las había despertado. Y no es porque la palabra duerme. Vuelvo y le repito que la palabra no está dormida. La palabra está despierta. Quien duerme es el espíritu de las personas. La palabra es la que despierta. A veces tenemos una confusión muy grande y pensamos que la palabra de Dios está dormida. ¿Cómo va a estar dormida la palabra de Dios? La palabra de Dios no duerme.
La palabra de Dios no está dormida, es el espíritu del hombre el que duerme. Y es la palabra que sale ungida de la boca de Dios la que despierta al hombre. Hoy no se puede mostrar a Dios, no hay manifestación de poder de Dios, porque gran parte del pueblo de Dios no está dispuesto a morir a la vanagloria, no está dispuesto a morir a esa naturaleza pecaminosa que le gobierna, porque no está dispuesto a renunciar al gobierno de los hombres, al gobierno del sistema de este mundo babilónico, que es gobernado por hombres, que es gobernado por pensamientos humanos. Gran parte del pueblo de Dios no quiere caminar bajo el gobierno de Dios. No quieren caminar bajo la voluntad del Padre Celestial. No quieren caminar bajo su consejo, no quieren caminar bajo sus directrices ni sus instrucciones. Quieren vivir como vivieron muchos aquellos hombres y mujeres de aquel tiempo, que cuando llegó el momento le dijeron a aquel hombre que estaba ya acusando a Jesús: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. En pocas palabras le estaban diciendo: nosotros no queremos que ese hombre nos despierte. No queremos que ese hombre siga hablando más porque nos va a despertar y nosotros queremos seguir viviendo en pecado. Jesús vino para eso, para traer un despertar glorioso a la humanidad. Jesús vino para despertar a la humanidad. El despertar tiene que ver con salvación. Una persona que está dormida no es salva. Una persona que está dormida no es salva. Cuando el espíritu de una persona duerme y cree que es salva, está muy engañada. Está muy engañada la persona que cree que es salva y sigue durmiendo espiritualmente. Y así hay muchas congregaciones, así está gran parte del pueblo de Dios, dormido, pensando que es salvo, pensando que tienen vida eterna, pero no han despertado. La salvación tiene que ver con el despertar de Dios. Jesús vino para traer despertar a la humanidad, porque la humanidad estaba dormida, porque quedó dormida por causa de la iniquidad, quedó en tinieblas, quedó en total desorden y vacía como estaba la tierra al principio. Y Jesús vino para traer orden, para traer despertar al ser humano, pero la humanidad lo ha rechazado. Gran parte del ser humano ha rechazado a Jesús, ha rechazado la vida, ha rechazado el despertar y por eso duermen, muchos están muertos. Por eso el apóstol Pablo dijo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que duerme aún no le ha resplandecido la luz de Cristo, por lo tanto no hay salvación en él. Para que una persona pueda ser salva, tiene que despertar. Para que una persona sea salva, le tiene que resplandecer la luz de Cristo. Por eso es tan importante, amados, clamar al Padre Celestial por ese despertar, que nos despierte para que podamos ser salvos, para que podamos permanecer firmes hasta el final y ser salvos, que nos despierte, que nos ilumine la luz de Cristo, que nos ilumine la luz de Cristo. Y esto es algo con lo que tenemos que estar batallando todo el tiempo, porque el enemigo siempre nos va a querer dormir. Y va a usar a otras personas para eso. Va a usar a otras personas para eso. Yo estuve hablándoles el año pasado acerca del mensaje que duerme y el mensaje que despierta. Hay un mensaje que adormece, mensajes que sale de la boca de los hombres que adormecen al pueblo de Dios. Pero hay un mensaje que sale de la boca de Dios a través de otros hombres que despiertan. Estoy hablando que Dios está hablando en este tiempo y está levantando hombres que han despertado para hablar a través de ellos la palabra que despierta, la palabra que transforma, la palabra que da vida. Pero hay otros que están dormidos
y están entregando un mensaje dormido, o sea, un mensaje que duerme, a la gente. Pero hoy el Señor te dice, estoy trayendo despertar en este tiempo, estoy trayendo un despertar glorioso a mi pueblo. Estoy trayendo un despertar a mi pueblo, no solamente a mi pueblo, sino a todos aquellos que están caminando en el mundo sin dirección, que están caminando sin rumbo, que están caminando en oscuridad, que están perdidos. Damos gracias al Señor a esta hora por este tiempo maravilloso. Damos gracias a papá porque Él siempre habla en todo tiempo y fuera de tiempo. Siempre nos está recordando las palabras que salieron de su boca. Nuestro Padre Celestial en todo tiempo trae remembranza a nuestras vidas para que nos acordemos quién somos, en dónde estábamos y dónde estamos hoy, quién nos colocó hoy donde estamos y por qué estamos aquí, para que Él nos despertó, por qué puso su espíritu en nosotros, por qué puso su palabra en nosotros. Porque estamos despiertos para que despertemos a otros, para que vayamos a despertar a otros, para que salgamos de la ignorancia, para que salgamos de la esclavitud de cualquier sistema de este mundo, para que podamos ir a llevar libertad a otros que están cautivos como estábamos usted y yo, para que vayamos a sacar de esas cárceles espirituales a todos aquellos que están en la misma condición que estábamos usted y yo. Todo el que está despierto, está listo y está preparado para ir a libertar a otros, para ir a despertar a otros y sacarlos de esas prisiones espirituales. A eso vino Jesús. Jesús vino a eso. A sacar de las prisiones a todos los que estaban cautivos. En pocas palabras, a despertarlos. Jesús vino para abrir los ojos de los ciegos, o sea, para despertar a los que estaban dormidos. Para abrir los ojos espirituales y pudieran ver la verdad, conocer la verdad y que pudieran caminar en esa libertad tan gloriosa que es lo que produce en nosotros el Espíritu de Dios cuando nos despierta. Es tiempo de despertar, es tiempo de salir de la comodidad, es tiempo de salir de la ignorancia, es tiempo de salir de la pasividad, es tiempo de salir de Babilonia, es tiempo de salir de ese sistema religioso que esclaviza. Es tiempo de salir del sistema de los hombres que nos quieren gobernar conforme a su voluntad. Usted y yo no fuimos creados para vivir de acuerdo a la voluntad de otros hombres. Usted y yo fuimos creados para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Maldito todo el hombre que confía en otro hombre, dijo el Señor. Usted y yo no podemos poner nuestra confianza en otra persona, por muy buena que aparezca, por muy buena que sea, porque nadie es perfecto en este mundo. Todos, de una o de otra manera, pecamos. Todos somos imperfectos, porque el único perfecto fue Jesús. Dios es el único perfecto. Y usted y yo no podemos poner la confianza en otra persona que es imperfecta, que también tiene debilidades, que también tiene incapacidades, que también tiene imposibilidades, que también tiene un corazón que no ha sido moldeado ni enseñado a la manera de Dios. Es tiempo de empezar a meditar en nuestros caminos. Es tiempo de empezar a meditar en los caminos que estamos caminando. Es tiempo de empezar a autoevaluarnos y revisar nuestro corazón cómo está. A quién estamos escuchando, a quién estamos obedeciendo, a quién hemos puesto en el corazón de Dios y estamos idolatrando, porque hemos sentado a hombres en el corazón en el lugar de Dios. Nuestro corazón le pertenece solamente a Dios y Él es el único que debe estar entronado allí. Pero ¿cuál es el problema del que está dormido? El que está dormido idolatra a otros hombres. El que está dormido pone su mirada y su confianza en otros hombres. Ese es su Dios. A quien más escucha es su Dios. A quien más tiempo le dedica es su Dios. A quien más le obedece es su Dios. Y cierro con esto. ¿Usted a quién le está obedeciendo? ¿A quién usted está escuchando? ¿A quién usted le está prestando más atención? ¿A quién usted le ha rendido su vida, su tiempo, sus finanzas, su fe, todo lo que usted tiene, todo lo que usted es y todo lo que usted representa? ¿A quién le pertenece? En pocas palabras, ¿a quién usted está representando? Con lo que usted es, con lo que usted tiene.
a quién usted representa. Porque si lo que nosotros somos no es basado en el diseño de Dios, si lo que nosotros tenemos no lo hemos recibido de Dios para ponerlo a favor del reino, y si lo que nosotros estamos representando no lo muestra a Él, usted y yo estamos viviendo una vida religiosa y vana. Y eso es idolatría. Eso es incredulidad. Porque no hemos creído verdaderamente en el Hijo de Dios, sino que estamos creyendo en fábulas huecas y humanas, seguidores de las falsas doctrinas, palabras sin vida, sin poder, sin revelación, viviendo una vida vana aquí en esta tierra. No podemos pensar nosotros que somos salvos simplemente por ir a una iglesia, que somos salvos simplemente por llegar a una iglesia. Necesitamos rendir nuestra vida a Jesús. Necesitamos rendir nuestra vida al único que nos puede acercar al Padre, que es Jesús. Necesitamos creer en Jesús, tener una relación con Él, para que nos podamos parecer cada día más y más a Dios. Necesitamos empezar a vivir una vida que le agrade al Padre. Necesitamos empezar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y lo que Él nos mandó a hacer es a renunciar a todo lo que nos quiere hacer parecer a este mundo. Tenemos que renunciar al gobierno del sistema de este mundo y entrar en el gobierno de Dios. Dios me les bendiga rica y abundantemente. Shalom.